Bien, estábamos con el ácido carbónico entonces. Habíamos hablado de que el ácido carbónico me daba bastante información, o sea, me decía que esto era hidrógeno, que esto iba a tener hidrógeno. El hecho de que se llamara carbónico me decía que el carbono estaba con oxígeno, ¿sí? Si no sería carburo, eso es lo que les dije en la pizarra anterior. Ahora, la cuestión es, si esto se llama ICO, quiere decir que el carbono está actuando con su número de oxidación más alto, ¿sí? Entonces, recuerden esto, el carbono tiene tres posibles números de oxidación más importantes, digamos, ¿no? Que son el -4, el +2 y el +4, ¿sí? Entonces, el -4 obviamente que no lo va a utilizar porque si no sería un carburo. Es la redensa, pero para que se lo acuerden bien. Entonces va a actuar o con +2 o con +4. Si es carbónico, va a actuar con el número de oxidación más alto. ¿Sí? Recuerden, ato, ico, ¿sí? O ito, os. ¿Sí? El que les guste, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, si es carbónico, quiere decir que está actuando con su número de oxidación más alto posible, que es el +4. O sea, más alto posible y su número de oxidación más alto positivo. ¿Sí? Más como conceptualmente hablando. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, lo que yo les dije justo antes que se terminara era que podíamos cambiarle el nombre. En vez de decir ácido carbónico, le podíamos cambiar el nombre para que sea hasta más fácil de formular. Al ácido carbónico, fíjense que como se llama carbónico, yo lo puedo modificar y el ácido carbónico proviene del carbonato, del ion carbonato, ¿sí? Entonces yo, en vez de decir ácido carbónico, también podría decir carbonato de hidrógeno. Bueno, carbonato de... ¿Sí? ¿Por qué puedo decir carbonato de hidrógeno? Y bueno, porque lo que puedo hacer es, ¿ven? Carbonato, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el carbono está actuando con oxígeno al lado, ¿sí? Obviamente por eso se llama carbonato, como habíamos hablado antes, y el carbono va a actuar con su número de oxidación más alto, es decir, con +4. Y de hidrógeno implica que es el ácido, ¿sí? O sea que, digamos que ustedes podrían tener este nombre y modificarlo para que sea hasta inclusive más fácil de formular. Pero como ustedes quieran, obviamente, siempre es como más a gusto de cada uno, ¿sí? Entonces, yo voy a tener el hidrógeno, voy a tener el carbono y voy a tener el oxígeno. ¿Sí? Entonces, el oxígeno va a actuar con -2, ¿sí? El hidrógeno, ustedes piensen lo siguiente, el oxígeno está actuando con -2, el carbono va a actuar con su número de oxidación positivo, por lo tanto el hidrógeno también va a actuar con número de oxidación positivo, que el único posible del hidrógeno es +1. Recuerden que el hidrógeno era o -1 o +1. ¿Sí? En este caso va a actuar con su número de oxidación positivo, que es el +1. Entonces, la cuestión es, ¿qué le pasa al carbono? El carbono tiene número de oxidación, dijimos, +4. ¿No? Perfecto. Entonces, la cuestión acá es la siguiente. O sea, lo podemos pensar de varias maneras, pero acá hay cosas que tenemos que memorizar. ¿Sí? Estos son los números de oxidación en el ácido carbónico, correcto. Son los números de oxidación de todos los elementos que componen el ácido carbónico. Eso es correcto. Pero ahora tenemos que formular. Y para formular, lo que tenemos que pensar es en el ion carbonato. Esperen que tengo a alguien. En el ion carbonato, que el ion carbonato va a tener esta forma. Va a tener una carga -2, ¿sí? Acá el carbono es +4, acá el oxígeno es -2. Por lo tanto, ¿qué cantidad de oxígenos va a tener que tener el ion para que me quede como carga -2? Chan, 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 chan. Bueno, tres. ¿Cuántos oxígenos acá? Tres. 3. Bien, 3, exactamente. 3 oxígenos, ¿sí? En el ion carbonato. ¿De acuerdo? Sí. Entonces así me queda el ion. Carbono, oxígeno 3 con carga -2. Ese es el ion carbonato. Entonces, yo voy a tener
el hidrógeno que está con +1 y el ion carbonato, que sería este. ¿Sí? Entonces, acá, de vuelta como siempre, siempre acá es la misma cuestión, ¿sí? Lo que hago es, todo me tiene que quedar 0, por lo tanto, acá voy a multiplicar por 2, ¿sí? Por lo tanto, acá le voy a poner un 2, y acá, por supuesto, que lo dejo de este modo, ¿sí? Así que el ácido carbónico es este ácido que trabaja. ¿Sí? Este es el ácido carbónico. Y les cuento, ¿sí? Que esto es bien un ácido, bien, que viene de... En la clase de ayer lo di distinto, pero no importa, mejor. Así lo tenemos diferente. El ácido carbónico se forma a partir de juntar. ¿Se acuerdan de los óxidos ácidos que yo les había dicho? Ojo con los óxidos ácidos. Les dije, los óxidos ácidos son óxidos, no son ácidos. Les dije, se llaman así porque cuando yo los pongo en agua, me generan un óxido, me generan un ácido. O sea, cuando yo pongo un óxido ácido en agua, me genera un ácido. Por eso se llama óxido ácido. Pero el óxido como tal no es un ácido, es un óxido. Son cosas diferentes. ¿Sí? Pero fíjense como este ácido carbónico se forma a partir de, si quieren burbujear, dióxido de carbono en agua. Y les comento, les comento porque estas cosas a mí me encantan, todo el día comentándoles cosas así, pero que el ácido carbónico se descompone muy fácilmente y genera nuevamente dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Esto es un sistema que ustedes lo tienen en el organismo y genera que estén vivos, básicamente. ¿Sí? O sea, esto es algo que va amortiguando diferentes cambios de pH y hace que ustedes tengan un pH constante en la sangre, lo cual los mantiene vivos. ¿Sí? Así que nada, les comentaba eso del ácido carbónico para que no quede solamente en nombrar el ácido carbónico ya, ¿sí? Les quería contar que el ácido carbónico es como muy importante para nosotros. Bien, ¿estamos entonces con esto? Sí, profe. Bien, vamos a hacer un último, a ver. Déjenme mirar, a ver si encuentro. Quiero hacer este, pero quiero ver si encuentro algún otro. No, vamos a hacer este, está bien. Vamos a hacer este como último que se me ocurre a mí, pero ustedes pueden pensar en otro, por supuesto, ¿no? Obvio. Perclorato de sodio, vamos a usar. Perclorato, bien. Perclorato de sodio, entonces. Vamos a ver cómo lo podemos ir armando. Bien. Por supuesto que la parte del sodio es la parte más fácil, ¿no? Porque yo tengo al sodio, que tiene número de oxidación +1, y esto es sencillito. Vamos a ver acá. Perclorato. Acá está el cloro, obviamente. Acá está el ato, que me dice que tiene oxígeno el cloro. Y este per, ¿qué quería decir este per acá adelante? Que va a usar el número de oxidación más alto. Perfecto. ¿Qué es el número de oxidación más alto? Perfecto. Es el número de oxidación más alto con el que va a poder actuar el cloro, ¿sí? Recuerden que el cloro va a actuar con número de oxidación o -1. Yo sé que soy redensa con esto para el que ya lo entiende, pero es para ir afianzando, ¿sí? +1, +3, está +3, +5, y +7. Ahí está, ¿sí? Entonces, el -1 lo descartamos, y de acá, el número de oxidación más alto posible, positivo, por supuesto, porque está al lado del oxígeno, es el +7. ¿Sí? Entonces, este va a formar el ion perclorato. ¿Sí? Entonces, volvamos con el negrito. Esto quiere decir, si quieren, podemos hacer así, mira, tric, que el cloro va a tener número de oxidación +7. Si quieren, ¿sí? Como una cosita, podríamos decir. Entonces, ¿cómo me quedaría esto del perclorato de sodio? Bueno, cloro, oxígeno
y el sodio adelante. ¿Sí? Bien. Entonces, el oxígeno número de oxidación menos 2, el cloro número de oxidación más 7, ¿sí? Y ahora ustedes, y bueno, y este número de oxidación más 1, ¿no? Bien, ya sabemos cuáles son los números de oxidación al menos. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y ahora cómo sigo? Porque ¿cuántos oxígenos tengo? Bueno, acá es donde yo tengo que intervenir y les tengo que decir que este ion, que se va a llamar ion perclorato, tiene número de oxidación menos 1. Por lo tanto, ¿cuántos oxígenos tiene que tener para que me quede número de oxidación menos 1 esta parte, ¿no? ¿Cuánto tendría que ser? 4. Perfecto, 4. ¿Sí? Entonces, si me quedan 4 oxígenos, fíjense que me queda 4 por menos 2 es menos 8, con el 7 positivo me queda todo menos 1. También lo podríamos haber pensado como también pensaron un ejercicio ustedes hace un rato, ¿sí? Si yo tengo que esto es menos 2, esto es más 7, y esto es más 1, perdón, este 4 no lo tenía, perdón. Claro, justamente lo que quería era saber ese 4. Entonces también lo puedo pensar así, puedo decir, bueno, o sea, estos dos que son positivos, vieron que en algún momento lo razonamos así, estos dos que son positivos me dan más 8, entonces, ¿cuál tiene que ser la atomicidad del oxígeno para que esto me quede menos 8? Bueno, y es obvio, ¿no? Es 4. ¿Sí? O sea que se puede pensar de cualquiera de los dos modos. ¿De acuerdo? Nada más que acá, lo que ustedes están pensando es cuántos oxígenos tiene el compuesto y no están, digamos, de algún modo determinando el ion perclorato, que eso es lo interesante, determinar el ion. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá teníamos el sodio, que tenía número de oxidación más 1, y teníamos el ion perclorato, que es este ion, ¿sí? Que es el cloro, oxígeno 4, con carga menos 1. Entonces, acá en este caso no tengo que agregar más nada porque la cuenta me da 0. ¿Sí? O sea, tengo un sodio y tengo un perclorato, punto. O sea, es decir, es como que un sodio cede el electrón y un perclorato toma el electrón. Y ya está. Y se terminó la cuestión. ¿Sí? Y no hay más. Por lo tanto, no le pongo paréntesis y le pongo ningún número de este lado ni nada. Si quieren cruzar, cruzan un 1 y cruzan un 1 y ya está. De vuelta acá, les tengo que mostrar que tengan mucho cuidado con el tema de cruzar indiscriminadamente. Como cuando cruzan la calle, que no hay que cruzar indiscriminadamente, ¿sí? Tengan cuidado acá, porque fíjense que a veces, no digo que sean ustedes, pero podría ser que a alguno le agarre como un ataque, una ansiedad así, de subir este 4 para acá arriba. Y eso estaría súper mal. ¿Sí? Por eso se los cuento, les cuento que eso estaría recontra mal. ¿Sí? ¿Me siguieron con este razonamiento? Sí, sí, profe. Bien. A ver, yo voy a mirar a ver si veo algún... Sí. Como regla general, se puede decir que en los ácidos y en todo tipo de sales siempre es menos 2 el oxígeno. Sí, exactamente. Sí. O sea, vos lo que podés decir del oxígeno es varias cosas. El oxígeno tiene la capacidad de, viste que cuando vos vas a la tabla, vos tenés el flúor y al lado tenés el oxígeno. Y al lado tenés el nitrógeno, y al lado tenés el carbono, bueno, perfecto. El más electronegativo de todos es el flúor, ¿sí? Que tiene electronegatividad 4. Ese es el más electronegativo de todos. Pero ¿qué pasa? El flúor sale un poco de nuestro análisis porque tiene una carga nuclear efectiva muy alta, entonces forma pocos compuestos, no es muy amigable, digamos, el flúor, ¿sí? Entonces, el que le sigue en electronegatividad es el oxígeno, ¿sí? Entonces, como es el, ponele entre comillas, más electronegativo ahora para nosotros, podemos decir que siempre va a utilizar su número de oxidación negativo, que es el único posible, o sea, el oxígeno nunca, jamás va a ceder. ¿Sí? Ok, Siempre va a buenísimo, utilizar profe. su número de oxidación negativo, que es el menos 2. ¿Sí? Siempre, 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 No tiene siempre. nada que ver, Ahora, no tiene nada que ver con la abundancia, ¿no? no, la abundancia tiene que ver con la cuestión de los isótopos, digamos. Eso tiene que ver con la Ah, ok, cuestión profe. de la masa que al fin y al cabo termina teniendo el oxígeno. Yo, cuando te hablo de la electronegatividad,
O sea, sí, tiene que ver, o sea, todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero la electronegatividad tiene que ver más con una relación entre la carga y el tamaño del átomo. El oxígeno tiene una gran carga y tiene un tamaño chiquito, por eso es muy electronegativo. La Ok, profe, cuestión, buenísimo. la cuestión es que el oxígeno va a actuar con su número de oxidación -2, ¿sí? Y a veces puede actuar con su número de oxidación -1, bueno, horrible ese 1, vamos a verlo así, -1 o el famoso -1 medio, que es como medio virtual, ¿sí? Formando lo que son los peróxidos o los superóxidos. Estos que están acá, yo se los mostré en la primera clase para que ustedes sepan que existen, pero no es tema para nosotros, digamos. Entonces es como que quítenlo del análisis, no lo tengan en cuenta, ¿sí? No es algo que vamos a tener tan en cuenta nosotros, ¿de acuerdo? Sí piensen en el -2. Sí, el -2 es el que siempre tiene, sí, para nosotros por ahora, sí. Ustedes saben que no totalmente, pero ¿sí? ¿Se entiende? Buenísimo, profe. Genial, perfecto. Estoy viendo a ver si hay algo más bonito para mostrarles, pero me parece que ya más o menos fuimos. Estoy pensando que también les di todo lo que les di a los otros chicos, más o menos, que yo estoy recordando. Sí, no recuerdo haberles dado nada más ni nada menos, me parece. Yo creo que ya, con esto estamos. ¿Ustedes tienen algún compuesto que quieran ver específicamente por algo, porque les gusta, porque no lo entienden, porque lo que sea? ¿Quieren ver alguno? ¿Tienen alguno ahí? ¿No? Si no, Y ya dígame. hicimos con Uro, con Nico, Sí, hicimos, con Nato. Sí, ya. hicimos un ácido, hicimos sales, hicimos óxidos. Sí, hicimos bastante. Entonces, si no queda ninguno más, si no queda nada más, esperen que voy a parar esto. Cualquier cosa.